La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por estar aquí en este programa. Este programa es la segunda parte de aquel de hace varios ya programas de las causas por las cuales se detona el movimiento insurgente en 1810. Habíamos hablado las causas primarias, pero todavía continuamos con este segundo programa y última parte, precisamente lo que va a llevar a que estalle el movimiento de independencia en México. Y precisamente vamos a hablar de la serie de medidas que se tomaron, que toma España, que la Nueva España le advierte al rey de España por medio de los clérigos que no es lo mejor, pero como en España había otra situación económica, pero tenían que mantenerse en guerra por la intervención francesa y después con los ingleses. Bueno, pues es de donde dotaban esa cuestión económica, pues iba a ser de lo que sacaban de México, en este caso la Nueva España, y de lo que llegaba del Perú y de sus otras tierras conquistadas. Doy lectura a la investigación. Dice, esta serie de medidas causaron mucho agravio a quienes estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera y no seguir aceptando las imposiciones injustas. En el grupo más radical en esto fueron los exalumnos de los jesuitas, uno de ellos Miguel Hidalgo y Costilla, quien tenía 12 años de edad. Él tomó clases en el colegio de San Francisco Javier en Valladolid. Valladolid, hoy la ciudad de Morelia, en Michoacán. A esa edad le toca ver cómo echan fuera violentamente a sus maestros de este colegio y cómo los humillan. Yo les había comentado al final de la primera parte en el otro programa precisamente de cómo violentan a los jesuitas, cómo es la expulsión de los jesuitas, que también tiene que ver mucho aquí en México, y que precisamente con lo que empieza esta narración, que irrita mucho y causa mucho esta molestia, sobre todo en el Bajío, sobre todo en Guanajuato. Guanajuato es castigado porque ayudan a los jesuitas, los mineros los meten a las grutas, en las minas, y los mismos jesuitas les dicen que no los ayuden porque ellos tienen que obedecer y tienen que irse por un mandato del rey Carlos III. Y como ellos no obedecen más que al Papa, pues Roma, el Vaticano, se llena de jesuitas. Muchos jesuitas mayores mueren en el camino, muchos llegan enfermos, muchos de esta humillación mueren a los 2 o 3 días camino hacia Veracruz, porque no crean que se los llevan en las mejores condiciones, no, casi como si fueran reos. Pero bueno, esto estaba mandatado por el rey y había que seguirlo, había que obedecerlo. Y precisamente la orden que se queda con las encomiendas de los jesuitas es la orden de los oratorianos, quienes continúan con las devociones del Sagrado Corazón, continúan con los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, y se quedan también aquí en la Ciudad de México, bueno, en la Nueva España, en la capital de la Nueva España, con la profesa, que también era de los jesuitas. Los jesuitas estaban ahí. Es hasta 1804 que se ejecuta la medida más extrema por la corona española
que es la consolidación de los vales reales. Con la ejecución de la misma orden de ejecución de los vales reales en 1805. Y esto se había hecho ya en España en años anteriores. Y es la acción de la corona española. ¿Cuál es la acción de los vales reales? Es que la corona española va a cobrar lo que se le debía a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia solamente cobraba, si llegaba a cobrar, el 6% de interés, pero no cobraba el interés principal. Ese 6% era como el interés no primario. Entonces podían pasar 150 años de deuda y no se pagaba y la iglesia no lo cobraba, ¿no? Practicando la cuestión de la caridad. Pero la corona española es más enérgica y dice, si no se paga en determinado tiempo, los bienes serán confiscados y si en un término establecido no se liquidaba, se daba por entonces, se subastaban los bienes, quedando muchas familias en situaciones muy difíciles o en la miseria, en la precariedad. Y una de esas familias que le toca todo esto es la familia del capitán Ignacio Allende, que debía 18,000 pesos a la iglesia y no tenían cómo pagar. Don Miguel Hidalgo y su hermano menor Manuel tenían una hacienda llamada Santa Bárbara y había una deuda de 7,000 pesos, mucho menor que la de Allende. Pero no la pueden pagar y entonces ellos solicitan por escrito una prórroga y se les niega esa prórroga y en 1809 la hacienda de los hermanos Hidalgo es subastada y todo esto va a desencadenar la pérdida de la razón de don Manuel Hidalgo, el hermano menor de don Miguel, y se muere loco. Entonces ya Hidalgo ya venía guardando varias situaciones, pero una de las pérdidas más dolorosas fue esa, la de su hermano Manuel, por esta causa. Aparte de ese recuerdo de cuando él tenía los 12 años que son expulsados y maltratados sus maestros, ¿no? La expulsión de los jesuitas. Esta disposición afecta también a familias indígenas que tenían préstamos de la iglesia, ya que para cubrir diferentes necesidades se les había prestado. Y las cofradías también tenían préstamos. O sea, ¿qué quiere decir las cofradías? El grupo de personas apegadas a una orden religiosa, siendo seglares, siendo laicos, que pedían préstamo a la iglesia, si no pagaban también se les aplicaba. El amigo de don Miguel Hidalgo y Costilla, el padre Manuel Abadi Queipo, quien fuera electo obispo de Michoacán en años posteriores, le envía al rey de España una representación de su diócesis en donde le dice sus medidas, que las medidas que el rey está tomando van a causar la desgracia a toda la Nueva España, que la economía está destruida y que por favor recuerde que se van a olvidar de la buena voluntad del rey que alguna vez actuó de diferentes maneras y formas. Entonces, de alguna forma lo amenaza, sí y no, pero sí le hace ver un prelado de la iglesia, un obispo mexicano, que no están ya dispuestos a seguir con esto. La medida de los vales reales no impacta tanto en España, ya que ahí pues cada uno otro nivel tenían sus propiedades, no había tanta solicitud de préstamo como en la Nueva España. Y aunque la iglesia no era un banco, sí era la única institución que prestaba. Estos pagos se exigieron en la Nueva España de 1805 a 1809. El valor de los bienes incautados, ya con esta orden de la corona real, fueron 60 millones de pesos. Y solo se consiguen, malbaratando los bienes, 12 millones de pesos. Que precisamente no era posible enviarlos, esos 12 millones de pesos a España que los necesitaban. No fue posible mandarlos de inmediato porque solamente podían salir por partes con cierta
cierta cantidad de dinero porque el Atlántico, la custodia del Atlántico, la mayoría de esa ruta náutica hacia Europa estaba cubierta y dominada por Inglaterra. Entonces lo tenían que hacer en lo más secreto, pero pues se tiene que pactar con el enemigo, no hay otra opción, y entonces Inglaterra, la Francia napoleónica y España se reparten ese dinero, pero obviamente quien tenía el derecho de paso era Inglaterra. Entonces Inglaterra se queda con 10 millones de pesos de aquella época y da el paso libre. Francia cobra 1 millón de pesos y a España nada más le queda 1 millón de pesos. Recuerden que eran 12 millones de pesos. Hasta ahí nada más. En la Nueva España en 1808 se sabe que los franceses han invadido España y esto pasa en el mes de junio. Se conoce también el motín de Aranjuez del mes de mayo, y en la Nueva España hay expresiones de apoyo para España, o sea, pese a todo sigue la Nueva España apoyando a España, a la madre patria, todos participan, tanto que hasta el padre don José María Teclo Morelos Pavón y Pérez envía 30 pesos, Hidalgo envía lo que puede, y la ciudad de Querétaro envía zapatos, que era lo que producían, y hacen colectas, lo que se pueda reunir se manda a España. Ya en 1809 las cosas cambian y con la incertidumbre si algún día España se va a liberar, como esto era muy dudoso, ya que se sabía que había sido dominada, invadida por el ejército más poderoso de Europa, pues el francés, que había conquistado gran parte de todo el territorio europeo, pues no se sabía cuándo se iba a liberar, y esto se va a liberar pues unos años después. Lo que sí, hablando de los insurgentes, ya cuando estalla la guerra de independencia, tanto don Miguel Hidalgo, Mariano Jiménez, Juan Aldama, don Ignacio Allende, mueren sin saber que España sí se libera del influjo francés años después. Algo que no pasa ni se menciona porque no muere con ellos, que es don Mariano Abasolo, ya que cuando son aprendidos, unos se los llevan hacia Chihuahua, que es donde son ejecutados, fusilados, y les cortan la cabeza, y después ya son exhibidas las 4 cabezas, como todos sabemos, durante 11 años en la Lóndiga de Granaditas, en cada esquina, y están los ganchos, ahí están los nombres de las personas, cómo estuvieron las cabezas de cada quien, dice Hidalgo, Jiménez, Aldama, Abasolo, pero perdón, Abasolo no, Aldama. Don Mariano Abasolo muere en España porque se lo llevan preso, pero las cárceles en España pues no era lo mejor posible, no era lo mejor que había. Entonces esas cárceles húmedas, infrahumanas, con ratas, cárceles que les llamaban pozos porque no había baños. Entonces en ese mismo lugar comían, y en ese mismo lugar al ladito, pequeño mayor espacio que tuvieran, también hacían sus necesidades, también defecaban. Estaban húmedas, había agua siempre, entonces imagínense tener los pies húmedos siempre, todo lo que genera. Así es que la muerte de don Mariano Abasolo no fue muy grata tampoco allá en España. Por eso él no muere en Chihuahua con los otros héroes de la historia, que sus cabezas están en el monumento a la independencia. Esa es la historia no contada, y con esto doy fin a esta segunda parte de precisamente las causas que anteceden el movimiento de la Guerra de Independencia de 1810. Amigos, amigas, muchas gracias por su atención. Sin ustedes esto no sería nada. Les agradezco su apoyo, sus likes, su dedito arriba. Inscríbanse, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita y nos seguimos viendo prontamente. Agradezco sus comentarios, agradezco sus correos. Su amigo Ricardo Trillanes se despide de todos ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto.